Vamos a ver regla de la cadena, la primera parte. Muy bien, entonces esta regla de la cadena nos permite derivar funciones un poquito más complejas. Y la regla dice lo siguiente: la derivada de una función elevada a la potencia n es igual la potencia por la función, la potencia menos 1 por la derivada de la función. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos para que vean cómo funciona esta regla. Muy bien, comencemos con el primero. Aquí tenemos la siguiente función, vamos a calcular su primera derivada. Entonces, aquí en este detalle, mi función u sería igual a 3 menos 4x al cubo. El exponente n sería igual a 10. Entonces, con esto nosotros podemos escribir esta función de la forma u a la 10. Entonces, aplicando la regla de la cadena, aquí sería el exponente por u, el exponente menos 1, por la derivada de u. Muy bien, entonces como nuestra u la definimos como 3 menos 4x al cubo, esto nos quedaría 10 por 3 menos 4x al cubo, 10 menos 1 es 9, y hay que multiplicarlo por la derivada de u. Muy bien, entonces aquí hay que aplicar la regla de la derivada de una diferencia de términos, que sería la derivada del primer término menos la derivada del segundo término. Entonces, aplicando esta regla a este término que nos quedó aquí, nos quedaría la derivada del número 3 menos la derivada de 4x al cubo. Entonces, la derivada de una constante es 0, y acá la derivada es regla de la potencia normal, que me dice que la derivada de un número multiplicado por x a la n es el número por n por x n menos 1. Entonces aquí me quedaría 12 por x 3 menos 1 al cuadrado. Entonces en total la derivada de esta función quedaría 10, 3 por 4x al cubo a la 9 por menos 12x al cuadrado. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí tenemos esta función. Esta función podemos trabajarla con regla del cociente o bien con regla de la cadena. Es decir, si nosotros pasamos el denominador a la parte de arriba, me quedaría 2 x al cuadrado más 10x a la menos 3. Muy bien, entonces para poder aplicar mi regla de la cadena, voy a definir mi función. Entonces aquí en este caso mi función sería u igual a x al cuadrado más 10 a la x. Es decir, es la función que contiene al exponente. Noten que no agregué el número 2 aquí en la función. Aquí el exponente sería n igual a menos 3. Entonces la derivada de p con respecto a x sería la derivada de mi número por mi u elevado a la potencia menos 3. Entonces aplico ahora sí ya la regla de la cadena. Aquí podemos ampliar la regla de la cadena, que si tenemos aquí un número, el número se sigue acarreando para acá. Entonces aquí tenemos este número, que sería en nuestro caso k. Entonces esto quedaría 2 por el exponente por u, el exponente menos 1, por la derivada de u. Muy bien, como nuestra u la definimos de esta manera, entonces aquí nos quedaría 2 por 3 me da menos 6, por menos 3 menos 1 me da menos 4, entonces me quedaría de la siguiente manera por la derivada de u. Muy bien, aquí aplicamos la regla que de la derivada de la suma de dos términos es igual a la derivada del primero más la derivada del segundo. Entonces, aquí aplicando esta regla para
este término, me quedaría la derivada de x al cuadrado, 2x, la derivada de 10x, 10. Entonces aquí el resultado final me quedaría menos 6 por x al cuadrado más 10x a la menos 4 por 2x más 10. Espero que vayan viendo cómo es muy fácil utilizar la regla de la cadena. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos esta función. Aquí ya tenemos un producto, es decir, tenemos esta función multiplicada por esta función. Entonces, el primer paso, para yo calcular la derivada de h con respecto de x, tengo que aplicar la regla del producto, que me dice que v por este h, o v, vamos a ponerle otro nombre para que no lo confundan. Vamos a ponerle, por ejemplo, p. v y p son funciones, entonces aquí sería la derivada de v por p más v por la derivada de p. Entonces, como aquí tenemos dos funciones, si esto es v y esto es p, entonces aquí me quedaría la derivada de x de 10x por p, 5 más 2x al cubo, raíz cuadrada, más v por la derivada de p, que sería 5 más 2x al cubo, raíz cuadrada. Muy bien, entonces esta derivada es una regla básica, simplemente me quedaría 10 multiplicada por p. Muy bien, y aquí sería 10x por la derivada de esto. Pero aquí hay que aplicar regla de la cadena, ya que tenemos una función elevada a un exponente. Es decir, vamos a definir nuestra función aquí de la siguiente manera. U sería igual a 5 más 2x al cubo, y mi exponente es n igual a 1 medio, ya que el exponente de una raíz cuadrada es 1 medio. Entonces aquí me quedaría la derivada de u elevado al exponente 1 medio. Bien, entonces aplicando la regla de la cadena, entonces aquí me quedaría 10, 5 más 2x al cubo, raíz cuadrada, más 10x por el exponente menos 1 por la derivada de u. Muy bien, entonces como nuestra u en este caso es este término, aquí nos quedaría 10 por la raíz cuadrada de este término, más 10x por 1 medio, 5 más 2x al cubo, 1 medio menos 1, pues me da menos 1 medio por la derivada de u. Muy bien, aquí aplicamos la regla de la suma, y entonces el resultado final nos quedaría de la siguiente manera. Aquí la derivada de una constante es 0, y acá la derivada son 6x al cuadrado. Y listo, ahí está la derivada de esta función h. Vámonos con otro ejemplo. Tenemos este detalle de aquí. Entonces tenemos una función, que en este caso la función es un cociente elevado a un exponente. Entonces vamos a poner nuestra función u igual a todo lo que está elevado al exponente. Y aquí el exponente es 12. Muy bien, entonces la derivada de f con respecto de x sería la derivada de u a la 12. Aplicando la regla de la cadena serían 12 por u, 12 menos 1 por la derivada de u. Sustituyendo u, entonces aquí nos quedaría 12, x más 2 entre x menos 3, 12 menos 1 es 11 por la derivada de u. Muy bien, aquí tengo que aplicar la regla del cociente. La regla del cociente me dice lo siguiente, que si yo tengo
h sobre p, entonces sería p por la derivada de h menos h por la derivada de p entre p al cuadrado. Muy bien, entonces aquí el resultado nos quedaría de la siguiente manera: 12, x más 2, x menos 3, a la 11 por x más 3, que sería p, por la derivada de h, que sería 1, menos h, que sería x más 2. Noten el uso del paréntesis, ya que el signo afecta a ambos términos, por la derivada de p, y la derivada de p es 1. Todo esto entre p al cuadrado, es decir, al cuadrado. Y entonces ya en conclusión, el resultado de nuestra derivada sería este, a la 11, x más 3 menos esto, entonces serían 3 menos 2 es 1, y aquí me quedaría x menos 3 al cuadrado. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos una función, en este caso es una función trigonométrica con argumento simple. En la segunda parte de regla de la cadena vamos a ver la regla de la cadena aplicada a funciones trascendentales, pero con argumento compuesto. Muy bien, entonces aquí mi función, que voy a definir como u, sería el coseno de x. Recuerden que determinan la función u sin el exponente y sin el número, si es que hay un número afuera o que esté multiplicando la función. Muy bien, aquí el exponente es n igual a 4. Muy bien, entonces la derivada de f con respecto de x sería 5, la derivada de 5 por u a la 4. Entonces aquí esto me quedaría 5 por el exponente por u, 4 menos 1 por la derivada de u. Muy bien, entonces esto sería 5 por 4 me da 20. Aquí sería coseno de x, 4 menos 1 es al cubo. Aquí muchos se pueden confundir con esta notación y esta notación, pero es lo mismo. Es decir, coseno a la 4 de x es lo mismo que coseno de x elevado a la 4. O bien, el coseno al cubo de x es lo mismo que coseno de x elevado al cubo, ¿no? Entonces aquí ahora multiplicar por la derivada de u, es decir, del coseno. Muy bien, y la derivada del coseno pues es el menos seno. Entonces aquí me quedaría menos 20 coseno al cubo de x por el seno de x. Bien, entonces espero que vean que esta regla de la cadena, el paso inicial es pongan su u, la función que tiene o está elevado a un exponente. Si hay un número afuera, ese número no lo consideran dentro de su u, ¿no? Vamos a hacer este otro ejemplo. Aquí podemos aplicar regla del cociente, o bien podemos primero escribirlo de una forma algebraica que nos permita directamente aplicar la regla de la cadena. Es decir, aquí tenemos raíz cúbica de esto, entonces una raíz cúbica en términos de exponente sería a la 1/3. Entonces voy a pasar el denominador para arriba, entonces esto me quedaría x más 2 a la menos 1/3. Muy bien, entonces aquí esta sería mi función, o en otras palabras mi u, y el exponente pues es este de acá. Muy bien, entonces la derivada de p con respecto de x sería la derivada con respecto de x de u a la menos 1/3. Muy bien, entonces quedaría menos 1/3 por u menos 1/3 menos 1 por la derivada de u. Y esto sería menos 1/3 por x más 2 menos 1/3 menos 1 me da menos 4/3 por la derivada de u. Y la derivada de u, pues esto es 1, entonces el resultado me quedaría menos 1/3 x más 2 a la menos 4/3 por 1. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Aquí tengo un cociente
Puedo trabajarlo directamente desde la regla del cociente o bien haciendo un paso previo como lo hice previamente y luego aplicar la regla del producto. Voy a utilizar la regla del cociente, nuevamente la vuelvo a escribir. Si yo tengo el cociente de dos funciones, sería h por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador, h al cuadrado. Entonces aquí sería lo siguiente: la derivada de p con respecto de x sería x más 4 a la 5, que sería mi h, por la derivada de la raíz cuadrada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Todo esto, el denominador al cuadrado. Entonces aquí, como ya tengo un 5, lo elevo al cuadrado, entonces esto me quedaría a la 10. Y bien, a este nivel, yo ya digo que ustedes son expertos para saber cuánto valen estas derivadas. Entonces aquí inmediatamente voy a poner el resultado: cuarto a la 5 por, aquí sería un medio, 2x más 6 a la menos un medio, por 2, menos 2x más 6, raíz cuadrada por 5, por x más 4 a la 4, por 1. Y todo esto dividido entre x más 4 a la 10. Muy bien, aquí les dejo unos ejercicios para que empiecen a practicar. Y finalmente, para terminar la primera sesión de regla de la cadena, vamos a ver la doble cadena. Muy bien, ¿de qué se trata esto? De lo siguiente: es la misma regla que previamente utilizamos. El problema va a estar aquí al momento de derivar la u, porque en algunas ocasiones derivar la u hay que volver a aplicar la regla de la cadena, ¿no? Entonces vamos a ver dos ejemplos para que vean cómo funciona esto. Aquí tenemos la siguiente función. Muy bien, entonces vamos a definir a esto como nuestra u. Y aquí el exponente pues es 10. Muy bien, entonces la derivada de f con respecto de x sería igual a la derivada de u a la 10. Entonces aquí sería 10 por u, y ya lo estoy transcribiendo, y aquí sería 9 por la derivada de u. Entonces, como pueden ver, sería 10 por u, 10 menos 1 por la derivada de u. Entonces noten que en esta parte, esta derivada la podemos sacar directamente, pero esta no. Entonces es donde hay que aplicar nuevamente regla de la cadena, que era lo que les mencionaba previamente en la diapositiva anterior, que en la siguiente derivada nuevamente hay que aplicar regla de la cadena. Entonces, para que lo vean, este resultado pues ya está el de acá. Este de aquí, déjenlo hago aquí de forma aparte, sería x al cuadrado más 3 a la 5 más 2x. Aplicando la regla de la suma, pues sería x al cuadrado más 3 a la 5 más la derivada de x de 2x. Esta derivada, como les mencionaba, pues queda 12 resultado. Pero esta hay que aplicar regla de la cadena. Entonces aquí voy a poner mi nueva u igual a x al cuadrado más 3 y mi exponente igual a 5. Entonces me quedaría la derivada de u a la 5, y eso sería 5 por u, 5 menos 1 por la derivada de u. Y esto quedaría 5 por x al cuadrado más 3 a la 4 por la derivada de u. Y la derivada de u pues sería 2x. Entonces, en conclusión, mi resultado quedaría 10 por x al cuadrado más 3 a la 5 más 2x a la 9 por
esta parte de aquí, 5 por x al cuadrado más 3 a la 4 por 2x más 2, que es este de acá. Vamos a ver otro ejemplo de esto de regla compuesta. Muy bien, aquí tenemos el siguiente ejemplo. Vamos a poner nuestra u, en este caso, todo esto, raíz de x más 1 más x, y nuestro exponente sería 1/2. Muy bien, entonces la derivada de p con respecto de x sería la derivada con respecto de x de u a la 1/2. Entonces aquí aplicando regla de la cadena sería 1/2 por u 1/2 menos 1 por la derivada de u. Entonces sustituyendo lo que es nuestra u nos quedaría 1/2 por la raíz cuadrada de x más 1 más x. 1/2 menos 1 me da menos 1/2 por la derivada de x de u, que es raíz de x más 1 más x. Entonces nuevamente nos enfrentamos aquí en el problema de que esta derivada tenemos que volver a aplicar la regla de la cadena, ¿no? Entonces aquí lo ponemos aquí. Entonces ahora ponemos nuestra u igual a x más 1 y nuestro exponente igual a 1/2. Y entonces toda esta derivada nos quedaría de la siguiente manera: u a la 1/2 más x. Es decir, sería la derivada de x de u a la 1/2 más la derivada de x de x. Esta derivada es fácil. Aquí aplicamos regla de la cadena, que nos quedaría 1/2 de u a la menos 1/2 por la derivada de u, y la derivada de esto es 1. Entonces, sustituyendo nuestra nueva u, que es esta de aquí, entonces nos quedaría 1/2 de x más 1 a la menos 1/2 por la derivada de u, que es 1, más la derivada de esto, que es 1. Y entonces, en conclusión, la derivada de esta función me quedaría 1/2 raíz cuadrada de x más 1 más x menos 1/2 por todo esto de acá, 1/2 de x más 1 a la menos 1/2 más 1. En doble cadena, pues a la derivada que queda acá hay que volverle a aplicar la regla de la cadena como lo hicimos previamente, ¿no? Aquí les dejo otros ejercicios para que intenten trabajarlo.